Y la serie que están estudiando está bien bonita. Estuve viendo algunos de los temas que se han impartido, ¿no? Jesús y mi identidad, Jesús y mi propósito, Jesús y mi futuro. Y a mí me han otorgado el tema de Jesús y mis decisiones. Mientras yo preparaba este tema, me acordé de algo que me sucedió allá en el tiempo de cuando yo estaba en la primaria, por ahí en los 90s. Y no sé si te tocó así, pero en mi caso siempre había un compañero, un amigo que compraba sus juguetes en Estados Unidos, entonces siempre traía dulces gringos, ¿no? A lo mejor no sé si ustedes los ubiquen, pero había unos dulces que eran unos chicles de Popeye, ¿no? Costaban como 50 pesos, me acuerdo, pero eran así como pues, dulces gringos, ¿no? Así, y tenía juguetes de allá y todo. Y recuerdo un día que en la escuela estaba mi compañero y todos estaban alrededor de él y como que agitaban algo y se ponían a reír. Entonces me acerqué y tenía una especie como de bola de billar así grande con una pantalla en la que le hacías preguntas a la bola, ¿no? Y la agitabas y te decía sí, no o tal vez, ¿no? Y no sé si la ubican, ¿la conocen? Y era pues divertido porque de pronto la agarrábamos y ¿Alex se va a casar con Jimena? Sí, no, ya todos se reían, te sonrojabas, ¿no? Tengo que hacer la tarea, no. Y entonces era chistoso eso. Y sabes, me acordé de eso porque es un juego de niños, pero creo que lamentablemente a veces, y yo he sido culpable de eso en ocasiones, creo que tratamos a Dios y su voluntad como si fuera una bola mágica, ¿sabes? Lo que queremos es que Dios nos diga sí o no, izquierda o derecha. Y creo que esa no es una manera sana de entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo quisiera el día de hoy que pudiéramos revisar la palabra y poder reorientar nuestro entendimiento de la voluntad de Dios hacia conocerle, tener una relación con Él. Si no, me temo que podríamos estar tratando a Dios como el horóscopo, ¿verdad? En lugar de un Padre bueno, el Padre celestial, soberano y justo, santo, que nos ama, que se preocupa por nosotros y que está llevando a cabo su obra en nuestras vidas y la va a terminar cuando regrese el Señor. La verdad es que nuestra vida nos la pasamos tomando decisiones, chiquitas, grandes, pero todo el tiempo estamos tomando decisiones y a veces pensaríamos que somos el resultado de las decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Pero yo incluso me atrevería a decir más bien que nuestras decisiones son el resultado de lo que somos, de en dónde está nuestro tesoro, nuestras motivaciones. La verdad es que creo que este es un tema importante. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? ¿Cómo poder vivir para Dios? Jesús y mis decisiones. ¿Te parece si oramos y meditamos esta tarde en su palabra alrededor de este tema? Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias porque nos amas y porque quieres que descubramos lo maravilloso que es poder solo confiar en ti. Tomar tu mano, Señor. Aprender de tu gracia, Señor, de tu amor, Señor. Y que tú nos transformes en el centro mismo de quienes somos, Señor. Transformes nuestra vida y nuestro corazón y nuestros pensamientos para que podamos vivir una vida agradándote y glorificándote, Señor. Te lo ruego, por favor, ayúdanos. Amén. Acompáñame, por favor, al capítulo 16 de Hechos. Mientras vas para allá, déjame contarte un poquito el contexto de este pedacito de Hechos 16 que vamos a leer. Bueno, el libro de los Hechos, algunos bien dicen este libro ha sido llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero bien podríamos decir que es los Hechos de Jesús por medio del Espíritu a través de los apóstoles, ¿verdad? Porque de eso trata este libro, cómo Jesús continúa su obra, ¿no? Tomo 1, Lucas, lo que Jesús anduvo haciendo y enseñando. Tomo 2, Hechos, lo que Jesús anduvo haciendo y enseñando por medio del Espíritu a través de los creyentes, a través de los discípulos. Y es lo que vemos en Hechos. La iglesia creciendo, los discípulos y la familia del reino de Dios expandiéndose, llevando el mensaje, las buenas noticias del reino por todos lados, ¿verdad? Así comienza Hechos. Jesús ascendiendo
dando la comisión a los discípulos de esperar la promesa para ir y anunciar el reino, y termina Hechos con el apóstol Pablo, aún en las circunstancias difíciles que se encontraba, con libertad, anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Bueno, es en este libro, que en este capítulo hay un momento en el relato donde Dios forma un equipo especial, un dúo dinámico, por decirlo así, entre Pablo y Bernabé. Pero algunas circunstancias llevaron a que este equipo se dividiera. El asunto era el sobrino de Bernabé, Juan Marcos, y aunque fue una decisión difícil, fue triste, Dios estaba en control. Ahora no había un equipo, sino dos equipos que estaban predicando el evangelio. Y en el capítulo 16 justo Pablo ha trazado un plan. Su plan es ir a una ciudad que se encuentra en nuestra actual Turquía, la ciudad de Éfeso, y plantar una iglesia en una ciudad importante, en la capital de Asia Menor. Este era su plan. Pero Dios se lo impidió, y hubo circunstancias alrededor de su vida que lo hicieron dirigirse hacia otro lugar. Y eso es lo que vamos a leer, y de ahí vamos a aprender algunos principios acerca de cómo opera la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces acompáñame ahí a Hechos 16, verso número 6, dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Recuerda, no estamos hablando del lejano oriente, Corea, Japón, no es Asia, sino la provincia romana de Asia Menor, Turquía. Piensa en Turquía, o también le llaman la península de la Anatolia. Piensa en esa región. Dice que llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, es decir, ahora trató por el norte, pero no se los permitió el Espíritu, tampoco. El Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, ahora descienden a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, una porción pequeña, de hecho es como una especie de transición entre la separación de Pablo y Bernabé y el ministerio de Pablo en Europa. Es una pequeña transición. Pero creo que aquí hay un capítulo en el que podremos aprender algunos principios de cómo opera la voluntad de Dios en la vida de un creyente. ¿Qué sucede en este pasaje? Bueno, como leímos, Pablo probablemente tiene el deseo de recorrer las iglesias donde ya había una iglesia, las ciudades donde ya había una iglesia, para fortalecer a los creyentes e incursionar en Asia Menor. Asia Menor tenía una importancia, demasiada importancia en el imperio. Sería similar a plantar una iglesia, digamos, en alguna ciudad importante del día de hoy. Sobre todo Éfeso. Éfeso era una ciudad terriblemente importante para la economía del imperio, pero también sobre todo para Asia Menor. Había unas rutas comerciales importantes por ahí, y el templo de Diana a los Efesios estaba en ese lugar. Haz de cuenta que era como si Wall Street estuviera en ese lugar. Era un lugar importante. De hecho, ese templo funcionaba como un banco. Así que Pablo había trazado una estrategia. A veces pensamos que, digamos, el evangelio se esparció solo de una manera informal. Y en parte es cierto que muchas iglesias se plantaron solo porque cristianos intercambiaban ideas, se mudaban por cuestión de trabajo y surgían iglesias. Pero también había un esfuerzo deliberado de los apóstoles, y había planeación y organización. Y Pablo acostumbraba llegar a la sinagoga primero, y luego iba a predicar a los gentiles, ¿no? Los que no eran judíos, y regularmente iba a las ciudades grandes, porque evidentemente había un cruce de culturas y personas, y sería un lugar bastante ideal para que la semilla del evangelio pudiera esparcirse a otros lugares. De hecho, varias iglesias salieron del ministerio en Éfeso. Ahorita no va a poder ir Pablo a Éfeso, pero va a ir después. Y la iglesia de Hierápolis, Colosas,
la Odisea, van a salir justo de este ministerio en Éfeso. Así que Pablo tiene este plan, tiene el deseo de ir a Asia, pero en 2 ocasiones Dios se lo impide. ¿Cómo es que Dios le prohibió predicar en Asia? No tenemos idea. ¿Se enfermó algún miembro del equipo? ¿Se acabaron los boletos de avión? Bueno, sabes que no había aviones en ese tiempo, pero me entiendes, ¿pasó algo? ¿Hubo un impedimento? ¿Qué sucedió? No lo sabemos. Solo menciona que el Espíritu Santo les prohibió hablar. Algo sucedió, una circunstancia en la vida de Pablo y del equipo misionero que les impidió ir a Asia. Así que lo intentó por un lugar, no se dio. Lo intentó por otra ruta, no se dio. Y eso llevó a Pablo a replantearse si Dios estaba de alguna manera teniendo otra idea en mente. Así que se detiene, no lo dice el pasaje, pero lo más probable es que oró, consultó con el equipo, tiene esta experiencia, esta visión de noche, y entonces muy probablemente habló con el equipo acerca de esto, oraron juntos y concluyeron: Dios nos está llamando primero a Europa, y se fueron para allá. Ahora, no sé si notaste el cambio en el verso 10 de la tercera a la primera persona, ¿no? Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Una persona se añade al equipo y probablemente es Lucas, el médico amado. Y también es muy probable que a partir de la pérdida de Juan Marcos y Bernabé se añada a Timoteo en este viaje. Así que esa es la aventura de Pablo y se embarca hacia Europa, donde habría un ministerio importante. La iglesia de Filipos, de Tesalónica, la iglesia de Corinto se formarían justo en este tiempo antes de llegar a Asia. ¿Qué podemos aprender de la manera en la que obró la voluntad de Dios en la vida de Pablo? ¿Cómo Pablo caminó en la voluntad de Dios y también aprendió a distinguir cuando Dios estaba usando circunstancias en su vida para dirigirlo? ¿Qué podemos aprender? Bueno, hay una palabra que engloba lo que estaba viviendo Pablo, y esa es la palabra providencia. Pablo estaba viviendo la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios implica que hay un Dios bueno, sabio, justo, que ordena las circunstancias alrededor de mi vida, buenas o malas, para cumplir su buen propósito en mi vida, llevar a cabo su obra en mi vida. No es el destino. No deberíamos confundir la providencia de Dios con el destino. Los estoicos, el estoicismo hablaba de el destino desde una perspectiva fatalista. Podríamos utilizar la imagen de un animal atado a un carruaje que no puede controlar hacia dónde lo lleva ese carruaje. Lo único que puede controlar es si es virtuoso o no. Era la imagen que usaban los estoicos para hablar de este destino fatalista. No puedes cambiar tu destino, pero puedes cambiar el hecho de cómo lo enfrentas. Pero la visión estoica era la visión de una divinidad panteísta. No estamos hablando del destino, estamos hablando de un Dios bueno, personal, justo, sabio, que nos ama y se preocupa por nosotros y que utiliza las circunstancias alrededor de nuestras vidas, buenas o malas, para llevar a cabo su buen propósito. Y hay una enorme diferencia, diría un universo de diferencia entre este concepto del destino y el concepto de un Dios sabio y bueno, que no está atado de manos, sino que opera su buena voluntad en el mundo y está llevando hacia sus propósitos el mundo, sus propósitos buenos de salvación, de redención. Así que yo quisiera compartir contigo 4 principios que aprendemos de la providencia de Dios en la vida de Pablo y que creo que pueden ser útiles para nosotros, para tener una perspectiva mucho más saludable de cómo discernir la voluntad de Dios, que reducir a Dios a una bola mágica. El primer principio que yo encuentro en esta porción es
que Pablo tenía la prioridad correcta. Pablo vivía con la prioridad correcta, con la motivación correcta. ¿Cuál era esa prioridad? Su prioridad era Jesús. Él había sido rescatado por Jesús y su vida se trataba de vivir para el Señor, en lo que hiciera, haciendo tiendas de campaña, predicando el evangelio, plantando iglesias. Su vida se trataba de Jesús. Confiaba en la voluntad de Jesús para él. Y me recuerda muchísimo a un pasaje en Mateo que creo que describe muy bien la providencia divina. Es Mateo capítulo 6, verso 25. Quisiera leerte lo que Jesús tiene que decir. A una multitud de personas están escuchando el sermón del monte. Y son personas que viven en un momento de mucha tensión política, en un momento de mucho quebranto, de pobreza. No tienen despensas, no tienen refrigerador. Tienen quizás 2 vestidos, quizás uno para invierno, uno para el verano. Y lo que ganan es para comer ese día. No te alcanza para ahorrar y proveerte al otro día. Tienes que trabajar y eso te alcanza, esa jornada te alcanza para comer tú y tu familia ese día. Y es a ellos a los que Jesús les dice lo siguiente, invitándoles a la vida del reino. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Jesús mismo les dice a esta multitud, observen las aves, no trabajan, no tienen graneros, y sin embargo Dios las alimenta. Observen los lirios del campo, no hilan, y sin embargo ni Salomón se vistió con tal elegancia. ¿No valemos nosotros más que aves y que plantas, hierbas que un día crecen, las cortan y mañana no son más? Jesús dice, no te preocupes, porque tú tienes un Padre en el cielo, providencia divina, que se preocupa por ti, que sabe lo que necesitas y puedes confiar en su buena voluntad para tu vida. Es muy diferente a ver a Dios para mis deseos, ¿verdad? Tratar a Dios como el horóscopo, es muy diferente. Esto es una relación con el Creador, es una invitación a ponerme bajo su reino, confiar en Él, en su voluntad. Pablo vive así, su vida es Jesús. Pablo vive en la teología de Toy Story. Es como que la teología de Toy Story, Alex, ¿de qué hablas? Bueno, no sé si hayas visto las de Toy Story. El otro día mi hijo le encanta Toy Story y le gusta mucho. Dice, papá, ¿tú viste Toy Story? ¿No? Y mi niño interior decía, chamaco, yo vi Toy Story antes de que tú existieras, ¿verdad? Esa era mi película. Bueno, no le dije así, pero no sé si ubiques a los marcianitos de Toy Story. Hay una escena en Toy Story donde el señor cara de papa salvan a los marcianitos. ¿Y qué es lo que dicen? Estamos agradecidos, nos ha salvado. Y pobre señor cara de papa, ya se les pegaron estos marcianitos, ¿verdad? Así vive Pablo. Señor, me salvaste, estoy agradecido, voy a vivir para ti. Entonces te das cuenta, eso es lo que Jesús dijo. No te afanes, no te preocupes, confía en tu Padre Celestial. Más bien busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Qué difícil, ¿verdad? Porque somos tan dados a querer controlar las cosas y a saber qué sigue. Y esto es una invitación a confiar en nuestro Padre Celestial, a confiar en que Él es bueno, a confiar en que las circunstancias alrededor de nuestra vida Dios puede usarlas, aun las buenas o las malas. Es una invitación a descansar en Él, a ponernos bajo su reino, a seguirle, a confiar en Él. Y eso trae libertad.
Y es así como vive Pablo. Déjame ilustrártelo con un ejemplo que escuché de un pastor en España llamado Alex San Pedro. Él compartía en una enseñanza acerca de la voluntad de Dios una ilustración que me parece bien pertinente para este tema. Y él ilustraba su mensaje utilizando la historia de la batalla de Trafalgar, una batalla muy importante en la historia donde la Armada Invencible, la Armada Franco-Española, le llamaban la Armada Invencible por algo, ¿no? Pues no fue tan invencible cuando se enfrentó a los británicos. Es muy curioso cómo sucedió esta frustración de la invasión de esta Armada Invencible. ¿Qué sucedió? Bueno, en este tiempo era usual, la estrategia militar usual en la navegación era poner una línea de barcos, ¿no? una línea de navíos, y otra línea de navíos se ponía enfrente. Y lo que hacían era disparar hasta que la última nave quedaba a salvo, ¿no? ¿Quién gana? Pues el que quedó con más naves, ¿no? Pero Horacio Nelson hizo algo muy interesante y cambió la estrategia. Lo que les dijo a sus hombres fue: no esperen mis órdenes, porque ya conocen mi voluntad, ya conocen mi intención. Mi intención es que ganen. No necesitan esperar a que yo les diga qué hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Vayan y ganen la batalla. Y se inmortalizó esta batalla, aparte de por ganarle a la Armada Invencible, por algo que les dijo este almirante. Él les dijo: Inglaterra espera que todo hombre cumplirá con su deber. Hagan lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Tú y yo conocemos la intención de nuestro capitán. Conocemos su voluntad porque la ha revelado en su palabra. Una vida de gratitud, de obediencia amorosa a aquel que nos redimió de la muerte y nos rescató y ahora nos ha hecho parte de su familia. Ahora, claro, a través de las Escrituras puedo aprender más de esta voluntad, o como la llaman algunos teólogos, la voluntad general de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que se espera que los creyentes sean agradecidos. Se espera que los creyentes sean generosos con sus recursos. Se espera que los creyentes se congreguen y adoren a Dios. Bueno, ahora en la pandemia nos congregamos en nuevo formato, pero podíamos estar ahí cerca aún a través de la tecnología. Se espera que los creyentes vivan vidas santas, apartadas de la idolatría y la fornicación. Se espera que los creyentes vivan teniendo a Jesús en el centro de la dinámica familiar. Se espera que los creyentes usen su trabajo como una manera de por glorificar a Dios, proveer a su familia y compartir con los demás. Es la voluntad de Dios que vivamos vidas de gratitud y de adoración. Como dice Pablo de los Tesalonicenses, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Es la voluntad de Dios. Y Pablo vive así, una vida de gratitud, de adoración, haciendo lo que sea, pero vive para glorificar a Dios. Ahora, ¿significa eso que no puedo saber en mi vida de manera específica las cosas que Dios quiere hacer conmigo? No es lo que estoy diciendo. Pero no deberíamos poner, como dicen como dicen algunos, no vamos a poner el carruaje antes que el caballo, ¿verdad? ¿Qué va primero? Va primero el caballo, ¿verdad? Es el que va a empujar el carruaje. ¿Qué va primero? Pues la prioridad más importante de nuestra vida es amar, glorificar y vivir una vida de gratitud y de adoración a Dios. Y cuando caminamos ahí en su voluntad, mientras vamos en el camino agradando a Dios y viviendo para Dios, Dios va a utilizar las circunstancias de nuestra vida, buenas o malas, va a abrir oportunidades, va a poner personas en nuestro camino, va a utilizar situaciones que nos pueden dirigir en esa voluntad que llamamos la voluntad específica de Dios para nuestra vida. Ahora, quiero tener cuidado al llamar la voluntad específica, porque creo que muchos creyentes viven agobiados con este tema de la voluntad específica de Dios. Y creo que oscilan los creyentes entre vivir paralizados, sintiendo
que la vida es todo el tiempo derecha, izquierda, y si fui a la izquierda me perdí del plan de Dios y arruiné mi vida, ¿no? O pasan al extremo de no tomar en cuenta a Dios y vivir vidas egoístas, poniéndose en el lugar de Dios en sus vidas, viviendo para, como dice Pablo, para sus vientres, para ellos mismos. Pero entonces, ¿cuál es este punto medio? Pues cuando estoy viviendo para la voluntad de Dios, es decir, para agradarlo, para una vida de gratitud, de obediencia, mientras en el día a día voy tomando decisiones, Dios va a ir acomodando estas circunstancias alrededor de mi vida y Dios va a ir comunicándome esa voluntad específica en mi vida. No es difícil tomar decisiones cuando hay algo bueno o malo. Lo difícil es saber cuando hay 3, 4, 5 opciones que pueden ser buenas opciones. ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? Bueno, yo quisiera ayudarte a quitar pronto esta carga de encima y más bien apuntar hacia la providencia de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios en las decisiones. Déjame leerte lo que Kevin DeYoung dice y de paso este sería el segundo principio. El primero, la prioridad correcta. El segundo principio, la vida cristiana es una aventura de fe, una genuina aventura de fe. Mira lo que dice Kevin DeYoung en un libro que él escribió acerca de la voluntad de Dios. Dios no es una bola mágica que sacudimos y miramos cada vez que tenemos que tomar una decisión. Es un buen Dios que nos ha dado un cerebro, nos muestra el camino de la obediencia y nos invita a correr riesgos por él. La vida cristiana es una auténtica aventura de fe. Tomamos decisiones tomados de la mano de nuestro Padre, confiando en su providencia y en su cuidado. Ahora, con esto no pretendo decir que no hay una dirección, un marco moral donde movernos. La palabra de Dios nos concede ese marco de referencia, como, digámoslo así, como las reglas en un partido de fútbol, que están puestas ahí para que pueda disfrutar el partido. Pongámoslo de esa manera. Así que claro que hay una dirección específica de Dios en la vida. Pero mira lo que hace Pablo. Pablo tenía un plan, ¿estás de acuerdo? Su plan era ir a Asia. Él ya había trazado una meta. Probablemente ya había pensado, mira, llegamos a Éfeso, comenzamos por aquí, vamos a primero ir a la sinagoga, luego vamos a ir acá. Tenía un plan y Dios le movió el plan. 2 veces lo intentó. Y en el tercer intento se detuvo para escuchar si Dios de alguna manera era el que estaba deteniéndole, el que estaba usando estas circunstancias para decirle algo. Así que creo que es importante entender que tomamos riesgos, es una aventura de fe. En lo práctico, ¿a qué me refiero? Bueno, déjame mencionarte algunos de estas ayudas que nos pueden servir para confirmar hacia dónde estamos caminando en esta toma de decisiones, en esta aventura de fe. Bueno, número 1, evidentemente la Biblia tiene que ser nuestra fuente de autoridad en la toma de decisiones. Pero quiero especificar algo, no hablo de versículos, sino de el consejo bíblico, la cosmovisión bíblica. Porque si no, volvemos a lo mismo, tratamos a Dios como la bola mágica. Lo único que hacemos es, dame el versículo que dice que sí o que dice que no. Y la verdad es que no podemos leer así la Biblia, porque la Biblia no es un diccionario teológico. Es la historia de cómo Dios se ha revelado para traer salvación y redención por medio de un pueblo que culmina en la encarnación de Jesús. Así que no se trata de versículos. Ahora no me malentiendas. Yo sé que hay versículos muy claros para muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que trato de compartirte? Digamos que tienes que mudarte de ciudad por trabajo. No vas a encontrar un versículo que te diga que te tienes que mudar a Mérida o a Nueva York. No vas a encontrar ningún versículo. Y si lo encontraste, te invitaría a que revises bien, porque no lo vas a estar interpretando correctamente. Porque la Biblia no se puede usar de esa manera. No vas a encontrar un versículo que te diga, cásate con Jazmín. Por ahí atrás no es cierto, es broma.
No vas a encontrar ese versículo, no aparece un versículo que te diga, cásate con esta persona específica, busca este trabajo. No lo vas a encontrar. ¿Pero qué vas a encontrar? El consejo de Dios. Vas a encontrar la manera en la que Dios se reveló a través de este pueblo y vas a encontrar cómo respondían a Dios y las decisiones que tomaban y cómo afectaron sus vidas. Hay partes de la Biblia que es de mucha instrucción y hay partes de la Biblia que son historias y relatos que nos ayudan a relacionarnos y a conocer a Dios. Entonces la Biblia no es un diccionario teológico, es el medio para conocer a Dios, es el medio para experimentarle, para conocerle. Entonces la Biblia, pero interpretada en su contexto. Número 2, el consejo de personas, de hermanos maduros en la fe que te conocen, de tus líderes, que te pueden ayudar a ver aquello que no estoy viendo, que te pueden decir, ok, pero ya consideraste esto, pero ya consideraste esto otro de lo que la Biblia enseña, pero ya pensaste en aquello, tienes razón, no lo había pensado, es buena idea. Considera el consejo de hermanos maduros en la fe, el consejo pastoral, en la toma sobre todo de decisiones importantes, no en la toma de qué camisa vas a usar ese día, ¿verdad? Aunque yo no sé tú, pero gracias a Dios por mi esponjita, porque si no sería una crisis para mí saber qué camisa uso el domingo para enseñar. Pero ahí tengo mi esponjita que me ayuda. ¿Sabes? Es útil el consejo de hermanos que Dios ha puesto a tu alrededor. Número 3, el consejo de tu familia. No tomes una decisión. Si eres casado y también tienes hijos, no tomes decisiones sin pensar en tu familia. Toma a tu familia en cuenta. Considera cómo van a sentirse con la decisión que vas a tomar. Si eres soltero, considera a tus papás. Considera su consejo. Escúchalos. Tómalos en cuenta. Toma en cuenta cómo vas a afectar a los demás con la decisión que vas a tomar. Y por último, hay muchos más, pero por último, por el tiempo, las circunstancias. Considera las circunstancias. Por darte un ejemplo, si estoy orando por una beca en un país que me provee a lo mejor la universidad me invita, hago el examen y lo repruebo, pues por lo menos sé que en esta ocasión Dios no quiere que vaya, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Pues no me dieron la beca, así de sencillo. A lo mejor el siguiente año lo puedo intentar, pero por lo menos sé que esta vez no va por ahí. Y no es que oí una voz, no es que tuve una revelación mística, algo que me dijo, no es por ahí, hijo. No pasé. Así de sencillo. Las circunstancias nos pueden ayudar, aunque no siempre circunstancias desfavorables implican que Dios no nos está guiando por un lugar. Por eso hay que tomar en cuenta el consejo bíblico, el consejo de amigos, el consejo de la familia. Tengo que orar, tengo que sopesar los pros y los contras. Otro ejemplo, imaginemos que tienes 2 oportunidades de trabajo. Una va a quedar muy lejos de tu casa, te exigen que vayas el domingo, es muy buena la paga. Y tienes otra opción, quizás no es tan buena la paga, pero vas a poder congregarte y pasar más tiempo con tu familia. Necesitarás que Dios te diga, oye, es el de acá. O podrías tomar en cuenta el consejo bíblico de la importancia de la familia, la importancia de congregarte y tomar la decisión de, ok, puedo ganar menos, prefiero a mi familia. ¿Sí me explico? Ahora, claro que puse un ejemplo un poquito más evidente, por decirlo así, ¿no? La mayoría de las decisiones que tomamos son menos evidentes y son más difíciles de tomar. Pero es un ejemplo de cómo puedo tomar decisiones a partir de las circunstancias o del consejo sabio. Y creo que eso es importante. Un tercer principio que encuentro es: la vida cristiana es una aventura de fe, sí, pero ¿sabes algo? Este es el tercer principio. No hay garantía de que todo saldrá bien. No hay garantía de que todo va a salir bien. Eso es muy importante entenderlo. Puedo estar haciendo las cosas correctas, pero eso no garantiza que no voy a enfrentar problemas en el camino. Y creo que es sabio entenderlo. Creo que es bueno entenderlo.
Me gusta lo que leí en un artículo, en una página cristiana. Bethany Jenkins habla acerca de la voluntad de Dios y dice esto, y quisiera compartírtelo. Nuestras oraciones por dirección realmente comienzan en este lugar. Confío en Dios. Ahí tiene que comenzar. Confío en Dios, la providencia de Dios. Y eso requiere abandono. Ya no decimos, si confío en Él, me dará tal o tal cosa. Si confío en Él, más bien, si confío en Él, que me dé o que me niegue lo que quiera. Una vez más, requiere abandono. Requiere reconocer que no soy omnisciente, que no puedo controlar el futuro, que no puedo tener todo bajo control, que tengo que aprender a confiar y tengo que tomar riesgos en las decisiones que tomo día con día. No de forma imprudente, pero siempre las decisiones toman un riesgo y a veces pueden salir mal las cosas. Pero ¿qué dijimos? ¿Cuál es la providencia divina? Que Dios, un Dios bueno, justo, sabio, amoroso, acomoda las circunstancias alrededor de mi vida, buenas o malas, para cumplir sus propósitos en mi vida. Entonces considera a Pablo. Pablo toma la decisión, Dios nos está guiando a Europa, se va con el equipo para allá, llegan a Filipos, comienza una iglesia muy linda ahí, pero las cosas no terminan como esperaban. Terminan encarcelados. Y luego en Tesalónica a las 2 semanas tienen que salir corriendo porque los están persiguiendo para matarlos. Sin embargo, vemos a un Pablo en la cárcel dándole gracias a Dios, cantando himnos a Dios y Dios rescatándolo de esa situación. No todo marchó bien, pero Dios cumplió su propósito, aún a través de esas circunstancias difíciles. Como el carcelero de Filipos, que cuando se abre la cárcel y se quiere quitar la vida, resulta que Pablo estaba ahí y le comparte el evangelio. Y comienza una iglesia muy bella en Filipos. Se corren riesgos, pero Dios lo puede usar para nuestro bien. Entonces yo he escuchado testimonios de personas que pues en consejería te cuentan situaciones tristes que han vivido, problemas matrimoniales, y a veces hay matrimonios que son cristianos y lo que te dice es el esposo, la esposa, pero es que era cristiano, hasta pastor era, y mira cómo vive. Yo hice lo correcto, pues si yo busqué la voluntad de Dios, yo oré, ¿qué hice mal? Es que no hay garantía en este mundo, porque es un mundo roto, de que todo nos saldrá bien. Y a veces hemos dado los pasos correctos y tomado las decisiones que teníamos que tomar, pero no es una garantía de que todo saldrá bien. Entonces significa que mejor ya no hay que considerar a Dios y mejor, al fin, mira, hasta cristiano te sale mal, mejor escoge de donde quieras. No, no es lo que estoy diciendo. No es lo que siempre sucede. Pero pongo este ejemplo para decirte que, pues sí, no siempre salen bien las cosas. Aún, a lo mejor oraste por ese negocio, buscaste la voluntad de Dios, ahorraste y quebró el negocio. Vino la pandemia. ¿Dios no nos ama? No, no es eso. Dios está usando todas las circunstancias de nuestra vida para guiarnos, para revelarse a nosotros. Y a veces las cosas, y pongámoslo del otro lado, a veces que marchen bien las cosas no significa que es la voluntad de Dios. A veces puede ser, pero yo creo que si Dios quiere, digo, hice trampa, compré la beca, pero pues me ha ido muy bien y estoy ganando mucho dinero ahora. Pues sí, pero eso no significa que era lo que Dios quería. ¿Sí me explico? Es un asunto mucho más complejo y por eso no podemos tratar a Dios como la bola mágica, porque no lo es. Es el Creador, es nuestro Salvador, es nuestro Dios que nos ama. Como José,
que cuando experimentó todo lo que experimentó, aún en la cárcel, aún esclavo en Egipto, se nos dice que Dios lo hacía prosperar. Incluso al final le dijo a sus hermanos, aquí está la providencia divina. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo usó para bien. Dios no está atado de manos, Dios es bueno y soberano y aún puede actuar en un mundo roto como el nuestro y guiarnos. ¿A qué nos invita? No se preocupen por nada. Tu Padre Celestial sabe de lo que tienes necesidad. Toma decisiones. Haz lo que tienes que hacer. Todos los días necesitamos caminar y tomar decisiones y confiar en Dios mientras tomamos decisiones. Hay decisiones que requiere que nos detengamos y oremos. Hay decisiones que hay que tomar porque hay que tomar ya. Hay decisiones que necesitamos consultar y obtener consejo. Pero Dios nos va a guiar. Y a lo mejor hay momentos donde nos vamos a equivocar, pero aún Dios va a usar eso para nuestro bien. El mismo apóstol Pablo que estamos viendo aquí, en una ocasión llegó un grupo de hermanos a decirle: mi querido Pablo, no vayas a Jerusalén, te esperan problemas, haznos caso, no seas necio, no vayas para allá. Pablo dice: en nada estimo mi vida preciosa con tal de que acabe la carrera el que me llamó y anuncia el evangelio, y se va para Jerusalén, y dicho y hecho, termina prisionero. Y muchos eruditos están divididos entre Pablo se equivocó y se aferró, a Pablo escuchó al Señor. Lo complicado es que hermanos le decían: Dios nos dice que no vayas, y Pablo decía: Dios me dice que sí vaya. Qué difícil, ¿verdad? Pablo tomó una decisión y se arriesgó. ¿Estás de acuerdo que él pudo glorificar a Dios si no hubiera ido a Jerusalén, y pudo glorificar a Dios yendo a Jerusalén? Aún en una circunstancia difícil, fue a Jerusalén, las cosas no marcharon bien, pero terminó yendo a Roma. No como él pensaba, pero terminó llegando a Roma. Y la mayoría de cartas que tenemos del Nuevo Testamento las escribió en ese camino. La aventura de fe, confiar en la providencia de Dios. Y déjame terminar con este último principio que encuentro operando en la vida de Pablo. Cuando tomo decisiones, tengo que tener la prioridad correcta, ¿verdad? Tengo que reconocer que la vida cristiana es una aventura de fe. Tengo que reconocer que no hay garantía de que todo marchará bien siempre. Dios va a usar todas las circunstancias en mi vida para un bien, para su propósito. Y por último, tengo que hacer a un lado mi arrogancia. Tengo que hacer a un lado mi arrogancia. Santiago dice esto en el capítulo 4. Santiago dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Ahora es importante recordar que Santiago no está criticando que los cristianos sean organizados, que planifiquen. Dijimos, hay que tomar decisiones, hay que planear, hay que hacer lo que hay que hacer diario. No podemos estar parados y paralizados. Hay que tomar decisiones todos los días. Hay que trabajar, hay que cuidar a la familia, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Si te quieres casar, no tienes que esperar a que descienda una luz del cielo. Es ella. No, mijo, póngase a chambear. ¿A qué me refiero? O sea, trabaja, ahorra. Pues si te quieres casar, o sea, está muy bonita la fe, pero esa fe no es operativa. Váyase a trabajar, váyase a estudiar, prepárese, madure y crezca para estar listo para el matrimonio. Pero Santiago lo que sí señala es la arrogancia de tomar decisiones sin considerar a Dios y ponerme en el lugar de Dios y definir yo mismo lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que señala Santiago, la motivación, lo que nos lleva a tomar decisiones. Es una invitación a recordar
que somos criaturas incapaces de controlar el futuro. Somos criaturas incapaces de controlar lo que sigue. Y creo que la pandemia nos ha hecho recordar que somos frágiles y no tenemos el control de prácticamente, a mí ni mis gatos me obedecen. Bueno, uno más o menos me obedece, pero ¿sabes? Es recordar que no soy omnisciente. Es recordar que soy mortal, que soy frágil, que nuestra vida es como una neblina temporal. Y entonces cuando sueltas eso, se vuelve liberador, porque te das cuenta que más bien tu futuro está en manos de un Dios que es bueno, que te ama, que tiene un buen plan para ti. Como le dijo a la comunidad de exiliados en capítulo 29 de Jeremías. Probablemente este versículo está en tu casa en algún cuadro. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Bueno, el contexto es que los exiliados están preguntándose si la siguiente semana van a regresar a Jerusalén, y Dios les dice: no, va para largo, son 70 años. Pero yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Yo voy a estar con ustedes, aún en esta tragedia y en esta situación de quebranto. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa decir: si el Señor lo quiere. Sé que se vuelve una muletilla, ¿verdad? Si Dios lo quiere, se vuelve nuestra muletilla, ¿verdad? Como que sentimos que si decimos: ay, mañana salgo de viaje, bueno, si Dios lo quiere, como que sentimos que nos va a pasar algo malo, ¿no? Si nos dice si Dios lo quiere. No lo usas como una muleta, pero hay algo muy profundo detrás de decir: si el Señor lo quiere. Estoy recordando mi lugar, estoy recordando que quiero vivir una vida de gratitud, pero dispuesto a que Dios dirija mis pasos y mi camino. ¿Okay? Entonces, déjame terminar con esto. Un día le preguntaron a San Agustín de Hipona: ¿cómo saber la voluntad de Dios? Y San Agustín respondió: ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si lo amas, si tu vida es Él, si vives para Él, las decisiones que tomes, vas a tomarlas con el propósito de amarlo y servirle y obedecerle. Entonces, no busques un sí o un no. Ama a Dios. Responde a su gracia. Respondamos a su gracia. No usemos a Dios como el horóscopo. No podemos ni controlarlo, ni deberíamos tratar de hacerlo. Es soberano y Él es bueno. ¿Para qué? Más bien, tomémonos de su mano amorosa, confiemos en Él y tomemos decisiones a lo largo de nuestra vida, tomando el consejo bíblico, tomando el consejo de los demás, viendo lo que hay alrededor, las circunstancias, aferrados a su gracia. Y si nos equivocamos en el camino, aprendamos a confiar en Él, a soltar nuestro orgullo y a permitir que Dios use eso en nuestras vidas. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu cuidado, tu amor, tu dirección, Señor. Y esta promesa que nos haces de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, ayúdanos hoy a aferrarnos a tu amor. Perdónanos, Señor, si te hemos usado como un medio para obtener nuestros fines. Y si nos hemos frustrado porque en lugar de relacionarnos contigo por medio de la palabra, estamos reduciendo nuestras Biblias a un objeto de adivinación. Perdónanos, Señor, y ayúdanos más bien a encomendarnos a tu gracia, a confiar en ti, a buscar tu consejo, a hacer a un lado nuestra arrogancia y a reconocer tu amor por nosotros, Señor. Te damos gracias. Amén.